Hoy en día este jugador es conocido como el pelotero más importante en la historia de la organización de los Astros, pero hace tan solo varios años las cosas eran muy diferentes. Fue marginado, rechazado y hasta humillado por su tamaño. Y todo esto por el mismo equipo que un día él pondría en lo más alto de la mejor liga del mundo. José Carlos Altuve Linares nació en la ciudad de Maracay, Venezuela, en 1990, en una familia trabajadora, y desde pequeño el béisbol no era solo un deporte, era un idioma, un refugio y una manera de estar vivo y sentir la pasión de este deporte a ciencia cierta. Así comenzaron los inicios de un pequeño José que todas las tardes, luego de que su padre llegara del trabajo, a pesar de llegar muchísimas veces cansado después de largas horas de laburo, sin jamás dar un no como respuesta, padre e hijo se iban a entrenar en un pequeño campo cerca de su casa. Allí, la mayoría de las veces, cuenta el mismo José, que tan solo tenían una pelota para entrenar. Pasaron los años y José asistía a torneos nacionales, selecciones y academias con el objetivo de jugar, demostrar y conseguir alguna oportunidad en una organización de grandes ligas. Una historia que se repite cada día en millones de jóvenes en Latinoamérica, y quizás tú que estás viendo este video también posiblemente estés pasando por una situación similar. A pesar de que José tenía una capacidad especial para batear y sobresalir en esta área del juego, había un pequeño problema: su estatura. Y en un mundo donde los números son sumamente importantes, parecía que este defecto supuestamente iba a ser una interrogante en su futuro dentro del béisbol profesional. Pero para José era solo el comienzo de una batalla que no estaba dispuesto a abandonar fácilmente. Una vez, cuando José tenía 16 años de edad, se presentó a un campamento de varios días de tryouts con los Astros de Houston. A pesar de tener un buen desempeño en las 60 yardas, lanzando a las bases y bateando en el BP, la respuesta fue negativa y contundente: no vengas más. Las razones: su baja estatura. Sin embargo, José no entendía un no como respuesta y decidió ir al día siguiente. Pero ¿qué sentido tenía ir al día siguiente si después de que 10 scouts te hubieran visto y los 10 scouts iban a estar al día siguiente, volver a ir a presentarse? Ese primer día en que José fue rechazado, faltó un scout llamado Alfredo Pedrique, un hombre que el padre de José conocía por su larga trayectoria en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y varias temporadas en MLB. Convencido de que Pedrique vería el talento de su hijo, el padre de José lo animó a regresar al tryout y demostrar que sí podía jugar al máximo nivel. Pero antes de continuar con la historia, déjenme contarles por qué creo sería tan importante la influencia de Pedrique en cuanto a el momento de que observe a Altuve. Pedrique tuvo una carrera en el béisbol profesional de 16 años entre la Liga Profesional Venezolana y las Grandes Ligas. Además de eso, estuvo 8 años y medio esperando en ligas menores para poder subir a Grandes Ligas. Lo que quiere decir que durante esa etapa Pedrique supo lo complicado y el trabajo que hay que tener detrás para poder superar lo que es una carrera de béisbol profesional al máximo nivel. Además de eso, tener la pasión, el ímpetu y las ganas de verdaderamente triunfar en este deporte para poder soportar todos los males que vienen dentro de esta profesión. Por lo que al ver la capacidad de Altuve y esa disposición de querer demostrar que podía jugar pelota, fue una de las razones que decidió a Pedrique decir que hay que darle una oportunidad, porque sabe el valor y tiene la pasión por este deporte, que es una de las cosas más importantes en este mundo. De vuelta a la historia, José se presentó al día siguiente, como le dijo su padre, y allí, el momento de correr las 60 yardas, dejó registrado tan solo un 6.31 y dejó un 6.29. Y para los que no lo sepan, son tiempos sumamente complicados de hacer en las 60 yardas y más a la edad de 16 años. Hizo unos cuantos tiros a las bases y en las rondas de bateo destacó por su capacidad de hacer contacto y la solidez de sus batazos. Al final del día, ¿cuál fue el ofrecimiento para José? Tenemos $15,000. ¿Los aceptas? Por lo que la única respuesta de José fue decir: yo solamente quiero la oportunidad de poder ir allá, demostrar que puedo jugar béisbol y el resto me encargo yo. Y así fue como José, a los 16 años de edad, consiguió su primer contrato dentro del béisbol profesional por tan solo $15,000.
$15,000. Para algunos que no lo sepan, ¿por qué se preguntan que $15,000 puede ser un bono bastante poco? Si también para muchas otras personas puede ser una gran cantidad de dinero. Pero en el mundo del béisbol tenemos que entender que los bonos millonarios manejan de otra forma. Hoy en día podemos ver prospectos a los 16 años en donde firman alrededor de 1 millón, 2 millones, inclusive hasta $5 millones por una firma al béisbol profesional. Pero en el caso de José, simplemente eran $15,000 para una oportunidad de poder ir allá, y si no demostraba en 1 año, 2 años máximo, ya simplemente era descartado. Ya en ligas menores, José demostró que el talento no se mide en centímetros y rápidamente comenzó a destacar subiendo de categoría en categoría. Sin embargo, no todo era tan bonito como parece. Muchos coaches y managers lo rechazaban debido a su estatura, menospreciando su firma con la misma organización de los Astros. Y esto también debemos darnos cuenta de que Al Pedrique, el scout que firmó Altuve, tuvo que insistir muchísimo a la organización de que le pudieran permitir esa oportunidad, tanto así de llegar a mentir en su reporte sobre la estatura de José. Sin embargo, todo este tipo de críticas y obstáculos que le colocaban en el camino no le importaba absolutamente para nada a José, y continuó trabajando duro, destacando en cada nivel y haciendo lo que mejor sabía hacer: batear. En varias ocasiones llegó a registrar un promedio de bateo de 338 y fue seleccionado para el juego de las futuras estrellas en ligas menores. Luego de un arduo y largo camino, el 20 de julio del 2011, José Altuve por fin logró su debut en Grandes Ligas. En esa época los Astros estaban en reconstrucción, buscando jugadores para poder formar un equipo competitivo en el futuro, y de hecho, junto con los Diamondbacks de Arizona, eran los equipos más débiles en ambas ligas. Cuando Altuve fue subido a Grandes Ligas, le informaron que su estadía sería temporal, solo hasta encontrar el jugador adecuado para cubrir toda la segunda base durante ese proceso de supuesta reconstrucción, y hasta que consigan a alguien mejor. Pero al igual que en la vida, el béisbol está lleno de sorpresas. José terminó jugando el resto de la temporada con el equipo grande, ganándose el respeto de los fanáticos y asegurando un lugar en la segunda base. Esa temporada terminó con 61 hits en 57 juegos, 7 bases robadas y un promedio de bateo de 276 en 221 turnos al bate. En 2013 no logró ir al Juego de Estrellas, pero continuó rindiendo como siempre. Los Astros decidieron recompensar su desempeño con su primer gran contrato, una extensión de $12 millones por 4 años con el equipo grande. Todo marchaba bien para José, pero la temporada que lo llevó al éxito mundial y a merecer ese reconocimiento y respeto dentro de todas las grandes ligas fue en 2014. Ese año José dominó el terreno de juego como quiso. Alcanzó 225 hits, rompiendo la marca histórica de Craig Biggio como el jugador de los Astros con más hits en una sola temporada. También asistió a su segundo Juego de Estrellas, se robó 56 bases, liderando la Liga Americana en esa categoría, y ganó su primer título de bateo con un impresionante promedio de 341. Entre 2014 y 2017, Altuve mantuvo un nivel de élite, conectando más de 200 hits en 4 temporadas consecutivas, jugando en playoff y liderando la reconstrucción de los Astros junto a nuevas caras en el equipo como Alex Bregman, Carlos Correa, George Springer y más adelante Yulieski Gurriel. En 2017, después de varios años de lucha, los Astros lograron lo impensable. Lograron ganar la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles y así poder conseguir su primer título en la historia dentro de las Grandes Ligas como organización. Altuve fue una pieza fundamental en la ofensiva del mismo equipo, consolidándose como el corazón del line-up. Ese mismo año, además de conseguir su título en la Serie Mundial, ganó su tercer título de bateo y fue reconocido como el MVP de la Liga Americana, un honor reservado para el mejor jugador de forma individual dentro de las Grandes Ligas. En la cúspide de su carrera, cuando parecía que todo iba de maravilla, ganando guantes de oro, títulos de bateo, anillos de Serie Mundial y varias cantidades de Juego de Estrellas, lo peor estaba por venir. Y es que comenzó a explotar el tema del robo de señas de los Astros de Houston.
Este incidente desató una ola de críticas hacia la organización, especialmente hacia los jugadores. Como figura principal del equipo, Altuve fue uno de los más señalados. Los medios cuestionaron su talento y los equipos rivales comenzaron a atacarlo directamente con pelotazos al cuerpo y buscando lesionarlo dentro del terreno. En este tipo de situaciones, cuando alguien está liderando el barco, Altuve, en este caso, sabemos que la mayor culpa que va a venir por parte de los medios, los fanáticos y los equipos rivales van a ser hacia el punto clave y a la persona que más destaca dentro del equipo, y en ese momento era el mismo José, tanto dentro del terreno como en publicidades y muchísimas otras cosas externas al juego. Tanto así que inclusive los fanáticos de los mismos Astros de Houston durante un tiempo demostraron ese desagrado hacia José, chiflándolo y pitándolo cada vez que iba a consumir turno en su propia casa. Sin embargo, Altuve estaba preparado para esto. Su vida literalmente había sido una escuela para soportar lo que eran los rechazos, las injusticias y ser marginado a tiempo completo. Por lo que la resiliencia y el fiel a su carácter continuó enfocado en hacer lo mejor que sabe hacer, jugar béisbol. Con el tiempo se demostró que los jugadores no fueron responsables directos del escándalo, sino que la polémica surgió más allá de la gerencia del mismo equipo y también del staff de manager y coach, que fueron los que hicieron todo este complot para que el equipo trabajase a ello. Pero es que es algo lógico. Si en este caso José Altuve es como el trabajador de esa organización de un punto de vista, él tiene que cumplir las órdenes que digan los jefes, al igual que el resto de los jugadores. ¿Que está mal? Por supuesto que está mal que el equipo de los Astros haya hecho esta acción, pero eso no quiere decir que haya sido culpa específica de los jugadores. Y con esto no quiero defender o simplemente justificar los actos del equipo, de los jugadores y del mismo Altuve en general, sino que debemos entender que ya es algo que se puede escapar de las manos de los mismos jugadores que ejecutaron estas acciones. En 2022 enfrentó otro reto en los playoffs. A pesar de no estar bateando bien, se mantuvo sereno y lograr que su ofensiva en el momento clave ayudara, ya que en esos playoffs José Altuve tenía de 27 turnos sin conectar un hit y era turno tras turno fallado, pero esa misma resiliencia la mantuvo en ese tiempo para poder conseguir lograr en la Serie Mundial destacar con el equipo y ayudarlo en momentos claves para conseguir su segundo anillo de Serie Mundial y el segundo lógicamente para el equipo de los Astros, ganando otra Serie Mundial con el mismo Altuve presente en el equipo. Luego de pasar por todos estos escándalos, José en la última temporada logró firmar otro contrato y una extensión con los Astros de Houston que ha podido ser su último hasta el momento, que es lo pensado, con la organización y también en su carrera, en donde se ha convertido en el segunda base que ha ganado muchísimo más dinero en toda la historia del deporte. De simplemente firmar por $15,000 ha conseguido $300 millones en contratos de MLB. Eso sin dejar aparte todo lo que ha generado en cuanto a publicidades y otros contratos externos al equipo y a la organización en específico. Esto nos demuestra que todo va en la capacidad y la valentía de poder enfrentar nuestros miedos, de trabajar fuerte por nuestros objetivos y nunca jamás dejarse influir por los comentarios externos. José Altuve nos ha enseñado que tampoco está ahí por ser pequeño como muchos piensan, sino por su capacidad tanto de jugar béisbol, de soportar los momentos difíciles y de superar esos bajones que nos enfrenta la vida. Siempre es momento de seguir luchando un poco más por las cosas que realmente queremos, ya que insistiendo es la única manera de lograrlo sí o sí. José nos enseña que no importa cuán grandes sean los retos, sino que con trabajo duro y fe se pueden conseguir los objetivos siempre y cuando estemos mentalizados y enfocados en la meta. Y que no importa tanto el tamaño o las condiciones físicas de tu cuerpo, sino el tamaño y la mentalidad y fortaleza dentro de tu mente y tu corazón. Si esta historia te inspiró, no te olvides de suscribirte al canal, darle un like y dejar en los comentarios sobre cuál otro jugador te gustaría que hablara en el próximo video. Sin más que decir, muchísimas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en un próximo video.